Mira, hoy estoy sintiendo así ahora. Yo también. Estamos haciendo un video de ansiedad con ansiedad. Bienvenidos a tu podcast Buscando tu mejor versión, en esta edición especial con Natalia, mi primera invitada. Confieso que estoy muy emocionada y un poquito nerviosa. ¿Cómo estás tú, Natalia? Bien, también. También es mi primer podcast en vivo que me estén grabando, porque tenía otro podcast con solo el audio. Ok. Así que también media ansiosa. Además de que Natalia es madre de un niño de 1 año, también es madre de un perrito y yo de una perrita, así que si escuchan por ahí a nuestros babies perrunos, son ellos. Así es. Y nuestro baby humano lo dejamos con el papá. Sí, también el papá. Sí. Buenísimo. Entonces, antes de comenzar un poco con las preguntas, Natalia, me gustaría que nos contaras un poco de ti y como un poco tu historia. Yo estudié psicología, así que soy licenciada en psicología. En la época en que salí de la universidad, como que me llamó mucho la atención las emociones. Y ahí en mi transcurso de las emociones, como conocer al ser humano, de ese despertar del ser humano, fui tomando distintos cursos. Uno que el que más me resonó y me llamó la atención fue el curso de terapia de flores de Bach. No sé si las conoces. No lo había escuchado. Entonces yo hice este curso, yo soy terapeuta floral también, y ahí empecé como a descubrir todo este mundo energético, de las emociones, del cuerpo, que está todo unido. También estudié coaching, liderazgo. Me gustó tanto que dije, tengo que seguir estudiando. Y partí investigando y me metí a hacer coaching ontológico. Ese es el que yo hago hoy en día, que es el coaching ontológico, que abarca también tiro todo lo que es como de las flores de Bach, más el coaching de vida y liderazgo. Pero ¿por qué me gusta el coaching ontológico? Porque es un coaching más integrativo, en el sentido de que cuando yo tengo una coachee, lo que hago es que integro las tres ramas del coaching ontológico, que es cuerpo, emoción y lenguaje. No es como la persona llega y dice quiero esto, ya veamos tu objetivo, no, integremos la coherencia de tu ser, o sea, qué es lo que está pasando en ti, qué es lo que estás sintiendo, cómo te estás comunicando y cómo está reaccionando tu cuerpo ante ese hecho que te está problemando hoy en día. Muy bueno, porque es súper completo. A veces Sí. las personas creen que solamente es, no, quiero llegar a este objetivo y listo, pero hay algo en el fondo. Hay algo que en el fondo tus pensamientos, cómo te comunicas con la gente para poder lograrlo. Claro. Complementas todo muy bien. Exacto, o sea, no sé, por ejemplo, yo hoy en día me dedico específicamente en hacerle coaching a madres en etapa de posparto. Okay. Pueden ser primerizas o pueden también ser madres de segundo, tercero, pero en la etapa posparto, que es como la más difícil, la más silenciada, se podría decir. En las redes sociales se expone una realidad falsa. Como que sí. está todo bien, tú estás en la casa, no estás trabajando, estás con posparto, así que ¿de qué te quejáis? Siendo que es... O sea, cuando tú eres mamá primeriza, es todo nuevo. Esto es realmente caóticamente bello, porque aparece este ser nuevo que creció dentro tuyo, donde tú formaste órganos. Construiste un cuerpo en el fondo, porque vi un reel que decía, el hombre le dice a la mujer así como, ay, ¿tú no hiciste nada hoy? Y ella está acostada en la cama. Y ella así como con la barriga así, uy, este hombre se quiere matarse. Y después le dice, yo estuve haciendo un bebé, estuve haciendo patitas, manitos, un corazón, mientras que tú estuviste llenando un Excel. Exacto. Y es verdad, Es verdad. haciendo un cuerpo. Es que es muy loco porque en verdad es así como... Y creo que muchas mamás, más que nada las primerizas, se olvidan de eso, que es súper importante. Y por causa de la sociedad viene ese pensamiento como, hoy día no he hecho nada, no estoy generando ingresos, pero o sea, estáis con el trabajo más importante, que estáis cuidando, nutriendo a este nuevo ser que llegó a tu núcleo familiar. Y en verdad requiere un montón de trabajo porque tienes que alimentarte bien. Igual mantener tu cuerpo, porque si te pasas de peso como que es malo, y si bajas mucho de peso también es malo. Sí, la alimentación es muy importante en el embarazo y también en el posparto, para regenerar tu cuerpo, para que se sane más rápidamente. Vamos a entrar ahora un poquito en tema, y es porque mi podcast está enfocado como un poco en la ansiedad y la depresión. Y quise enfocar esto uniéndolo con lo tuyo porque va muy de la mano. Quiero saber para ti qué es la ansiedad. Para partir, para mí la ansiedad, antes de decirte lo que es para mí hoy, ¿qué es lo que era para mí la ansiedad antes? Era una emoción que me desequilibraba completamente. Como que decía, ¿qué está pasando? Me quedaba sin aire, no podía tener las ideas claras, se me volvía todo del desorden, como que en verdad no la podía lograr controlar. Porque eso pensaba yo, como, ¿cómo controlo la ansiedad?
llegué a un curso donde la expositora hablaba de esta autora que se llama Carla McLaren. Ok. Ella expone las emociones de una forma hermosa. ¿En qué sentido? Que todas las emociones que sintamos, sean positivas o negativas, traen una misión, te traen un regalo. Y el regalo de la ansiedad es, en su forma más sutil, es prepararte para el futuro. Entonces cuando tú sientes la ansiedad, y eso para mí la ansiedad hoy, es como la ansiedad es una emoción que te prepara para el futuro. Entonces cuando estáis sintiendo ansiedad, en su forma más sutil, no estamos hablando cuando ya estáis como en casi Un ataque de pánico. Claro, no estamos hablando de eso, sino que en su forma más sutil, que es como, por ejemplo, cuando recién partimos haciendo este podcast, yo me dio un poco de ansiedad, pero ¿por qué se dio esa ansiedad en la forma más sutil? Es porque me quiere preparar para el futuro. ¿En qué sentido? Claro. Porque yo quiero hacer que este podcast salga bien, qué preguntas me vas a hacer, qué te voy a responder. Entonces me está preparando para cuando yo llegue acá no sepa qué decirte. Exacto. Entonces es una emoción que me prepara para que yo pueda hacer las cosas bien. Eso nos permite como tener esto bien, preparar las preguntas, Exacto. preparar qué vamos a responder, o sea, Sí. y no llegar así como, y ahora hagamos claro, todo. Claro, un ejemplo así como más del cotidiano es porque tú cuando te vas a ir de viaje, tú no vas a preparar tu maleta unas horas antes de viajar. Claro. Vas a preparar las maletas a lo mejor, bueno, como mi mamá que las prepara 2 semanas antes, que yo encuentro que es eso demasiado. Sí. Yo lo que hago es agarro las notas del celular y empiezo a marcar lista, Sí. y No, todo lo que se me va ocurriendo. Puede ser que una semana, a lo mejor estoy hablando de más, puede que sea una semana antes, pero igual yo preparo la maleta unos 3 días antes. Ok. Para, claro, como la lista, qué tengo que llevar, qué tengo que comprar, qué me falta, ¿para qué? Para prepararme para el viaje, lo pasé bien, no me falte nada y pueda relajarme y disfrutar del viaje. Entonces esa es una ansiedad en su forma más sutil que la podemos detectar, cualquiera la puede detectar, que eso es una ansiedad buena. Y qué importante que digas eso porque por lo menos en el caso de las madres, que es el tema que estamos tocando acá, principalmente este podcast va dirigido a las madres. Sí. Una madre que se va de viaje, recién tuvo, supongamos que su bebé también tiene 1 año y tiene mascotas. Tiene que ver qué va a llevar el niño, qué va a llevar ella. A veces hasta qué va a llevar el esposo, porque el esposo ni siquiera hace maleta. Sí. ¿Con quién se va a quedar la mascota? ¿O se va a ir con ellos? Si se va a ir con ellos, las cosas de la mascota también. Todo. ¿Cómo va a quedar la casa? Entonces, tiene que preparar una cantidad de cosas que si no estuviera un poco la ansiedad en esa... Forma sutil. Exactamente, forma sutil, no te podrías preparar para todo lo que pasaría. Llegas el momento... El día de ahí sí que te viene un ataque de pánico. Sí. No tengo nada listo, no nos podemos ir. Exacto. Entonces ahí es una ansiedad buena. Súper bueno. ¿Cómo saber una mujer que nos esté viendo, que esté embarazada, y cómo saber en qué momento sí ya es una ansiedad crítica? Yo creo que una ansiedad crítica es una ansiedad que te inhabilita. Cuando la ansiedad te inhabilita, cuando la ansiedad no te está permitiendo llevar tu vida cotidiana o te está sacando ya de tu flow de vida, ya es una ansiedad para preocuparse. Y si una ansiedad si la emoción te está dañando, hay que pedir ayuda a un profesional de la salud o hablarlo, comunicarlo a una amiga, a una coach, a una terapeuta. O a su pareja también. A su pareja, claro. Si está al lado de la pareja y tu pareja te entiende, Claro. cuando estás hablando. Porque la ansiedad generalmente lo que pasa, como toda emoción, es que cuando se vuelve intensa, tú con tu vieja cagüinera que le digo yo, que se podría decir en otro como la vieja chismosa de la cabeza, Ok. que es esa voz dentro tuyo que es como, y esto va a pasar, y oye, y aquí, Sí, te sientes agobiado de tantas preguntas y es como, que... y se empieza a formar como una nube, entonces es como, te preguntas y después otra voz, y aquí, entonces te arma una película de Steven Spielberg gigante. Entonces, cuando tú sacas eso, se disminuye. Y si tú lo sacas y sigue estando, entonces ahí ya necesitáis otro tipo de ayuda. Ok, y ahí es una ayuda más profesional. Sí, yo creo que sí. Porque cuando tú eres madre, ya sea que estés en etapa de embarazo o posparto, o de hecho incluso como pensar voy a ser mamá, hay un grado de ansiedad todo el tiempo. Pero cuando tú en el posparto, ansiedad va a haber siempre. Más los primeros días porque, y si eres mamá primeriza, es como que yo tengo que hacerme cargo de este ser, tengo que, no sé qué hacer, tengo que hacer, cómo lo estoy haciendo, está alimentándose, no está alimentándose, cómo lo baño, lo voy a ahogar, no lo voy a ahogar, entonces, y una parte como, hay un video que tengo en mi Instagram, que a mí me pasó, o sea, cuando Pascal tenía como 2 meses, 3 meses,
Yo lo tenía, no me atrevía a ir al balcón de la terraza y dices, me voy a tropezar y se me va a caer la guagua. Ah, con el no te atrevías a ir con tu bebé. Sí. Ah, ok. El regalo de la ansiedad me prepara para el futuro. ¿Qué pasa si me tropiezo y se me cae la guagua? Mejor no lo hago. Claro. Me protejo. Y en ese caso ya vivo en un piso, no sé, 30, entonces voy a colocar la protección. Pero claro, lo pensaba y después decía, ay, pero me voy a fijar bien, en pisar bien, está bien, y me voy a sentar acá a tomar un poquito de sol. Y lo hacía. Como enfrentar ese miedo. Claro, pero si es que a mí eso, pienso eso y no lo hago, y después vienen más pensamientos, por ejemplo, no voy a salir más en auto porque si salgo en auto me pueden chocar, en un accidente, se muere mi guagua, me muero yo. Entonces ya, pues si caes en eso, ya es una ansiedad en grado intenso y necesitas pedir ayuda. Entonces ya eso es una ansiedad dañina para ti y también para tu guagua o tu bebé, porque estas criaturas son tan pequeñas que absorben todo como esponja, también están absorbiendo tu la energía de uno y... Exacto, va a estar como más irritable, más llorón o más llorona. Mauricio, mi pareja, cuando yo estaba embarazada, él se tomó un curso que se llamaba Papá Consciente. Yo lo encontré, demasiado, me encantó que lo haya hecho. Y ahí el matrón que dictaba esta clase, él decía que cuando él veía que un bebé estaba llorando mucho, él no iba a consolar al bebé, él iba ante la madre y le decía, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Y hablaba con ella. Y ella la tranquilizaba y la guagua y el bebé se tranquilizaba. Ese grado de conexión hay en los primeros meses con tu hijo o hija. Bueno, pero es que si sale de tu cuerpo, o sea, hasta el sol de hoy, mamá y yo tenemos una conexión. Y yo ya tengo 27 años, entonces no sé si se vaya esa conexión al pasar del tiempo, pero sí, yo creo que sigue todo el tiempo. Y otra cosa, antes de que se me vaya la idea, qué bien que Mauricio hizo eso fue un curso, ¿no? Sí, como un taller. Ah, ya, un taller. Maravilloso, porque sí, hay muchos padres como que, no voy a generalizar, pero sí hay varios que le dejan toda la responsabilidad a la mamá. Entonces, siento que qué rico y qué lindo se debe sentir que tu pareja te apoye en esa etapa que, a mi parecer, yo no soy madre, pero siento que esa es la prueba como más grande a la que uno se puede enfrentar. Sí, bueno, es que Mauricio igual es empresario, pero además es profesor de Kundalini Yoga. Entonces es un hombre consciente, despierto de los sentires, de las emociones. Es consciente de lo que uno habla, de lo que uno hace y lo que no hace. Así que en ese sentido soy una bendecida. Por cierto, vamos a dejar por acá tu Instagram para que cualquier mujer que te quiera seguir o quiera hacer cualquier pregunta, porque seguramente de acá van a surgir muchas preguntas más, te pueda seguir, pueda hacerte cualquier pregunta ahí, te van a atacar a preguntas seguramente, pero para que esté ahí totalmente disponible tu Instagram. Sí, bueno, y hablando de la ansiedad, como puedes dejar el Instagram de Mauricio, que está dictando un curso, en pocos días va a hacer un curso de la ansiedad. Buenísimo, entonces voy a colocar los dos, los vamos a colocar por aquí arriba, para que ahí puedan tener, yo estaba viendo que le estaba haciendo lo de yoga en la playa, exquisito. Sí, hace todas las lunas llenas. Solo en luna llena. Sí, como el sábado después de la luna llena. Así que están todas invitadas a que vayan los días sábado después de las lunas llenas en Playa Los Lilenes, Concón, Quinta Región, Chile. Una de las preguntas que a mí me surgió cuando comenzamos a hablar de este tema es en qué etapa y en qué momento se podría decir que inicia como la ansiedad en las madres. Depende de cada mujer. Incluso hay algunas que en el momento que deciden ser madres ya les da ansiedad. O la idea, así como, me gustaría ser madre. La verdad es que a mí, yo confieso unas confesiones que no se lo he dicho a nadie, a mí me pasa eso, o sea, yo siento que no quiero ser mamá, pero hay momentos, algunos pequeños momentos, en los que veo a mamá con sus hijas y es como, ay, qué lindo, me gustaría tener un hijo, y después me vienen los pensamientos de todo lo que trae ser madre y me asusta y es como, no, mejor no. Así, yo agarro la hija de otra persona un ratito. Yo soy la tía buena onda. Sí, algo así. Y la mayoría de mis amigas ya tienen hijos, entonces como que... Igual súper jóvenes. Sí, o sea, no, porque yo tengo amigas mayores. Ah, ya. Entonces, bueno, igual hay unas que tienen miedo. Bueno, yo también nunca había querido ser mamá. No estaba en mis planes ser madre. Yo tengo 36 años. Siempre me subo la edad, entonces no me la bajo, me la subo. Tengo 36 años, qué terrible. Tengo 36 años y yo nunca había querido ser mamá hasta que yo creo que se dieron las circunstancias, conocí al hombre adecuado, y dije, me gustaría armar tribu. Y fue como, de hecho fue como, voy a sacar los candados de esta puerta que tengo cerrada por tantos años
pero saqué solamente los candados. Y al mes estaba embarazada. No, bueno, esos candados sí que estaban fuertes, porque lo quitaste y ahí... De una vez. Yo me quería morir. Cuando supe que estaba embarazada, de hecho, ahí pues tú, a mí, hablando de la ansiedad, yo supe que estaba embarazada. No, de hecho, empecé a sentir como malestares, como que me dolían un poco las boobies y dije, ¿estás embarazada? No, estoy embarazada, como la ansiedad, no. Y, claro, que es típico que uno se asusta y después se hace la prueba, no. claro. Y dije, ya, bueno, voy a hacer la prueba. Y claro, exactamente salió positivo. Y dije, no, esto no puede ser. Compré otro test, salió positivo. En ese momento me vino todas las ansiedades habidas por haber, todas. Y me acuerdo que me acosté en la cama mirando el techo como una niña de 15 años y dije, ¿y qué voy a hacer ahora? Con casi 35 años. ¿Y qué voy a hacer ahora? ¿Qué le voy a decir a mis padres? Sí. Luego dije, ¿cómo le voy a decir a mi mamá? Así que yo creo que... ¿Cómo lo pudiste controlar en ese momento? Bueno, respiré y dije, bueno, yo abrí los candados de esto. Sucedió mucho antes de lo que yo pensaba, pero sucedió y como a los 3-4 meses, creo, más o menos, me vino como una angustia. Me vino una angustia fuerte y no paraba de llorar y dije, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? Y sentía mucha ansiedad y tenía el pecho apretado y dije, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? Y bueno, como yo toda mi vida he estudiado de cómo escucharse y sentir y no cómo hacerse la loca, como aquí no pasa nada, como que respiré y dije, ¿qué me está pasando? Y justo también ahí entró Mauricio, que también es un ser como súper consciente y claro. me dijo, ¿qué te pasa? Y dije, siento que en el momento que nazca Pascal, yo voy a morir. Natalia, que te está hablando ahora, va a morir. Ah, ok. Pero no es una forma de literal. No, de una forma literal. Mauricio me dio una gran idea que me dijo, escribe lo que te está pasando. Y escribí todo. Y claro, ¿qué es lo que pasaba? Me empezó a dar una angustia y una ansiedad porque la Natalia irresponsable, la Natalia que no tenía planes para nada, la Natalia que si no había comida en el refrigerador, filo se pedía. Esa Natalia... Ya no iba a poder seguir estando, porque en el fondo... se termina. O sea, esa Natalia, yo ahora... Yo digo, Mauricio, cuando tú abres el refrigerador, ¿qué es lo que ves? Y él me dice, no sé lo que hay. Ya, yo cuando abro el refrigerador digo, ¿qué es lo que hay para hoy? ¿Qué comida puede comer Pascal? ¿Qué es lo que tengo que tener para mañana? ¿Qué tengo que congelar? ¿Qué tengo que descongelar? ¿Qué es lo que hay que comprar? ¿Qué es lo que falta? Eso antes yo en la vida, nunca. Digo, voy a fiar lo que haya. Entonces, esa Natalia como despreocupada, Lo que vive la vida relax. se terminó. Ya no. Entonces me tuve que despedir de ella. Y yo hice un duelo hacia esa mujer. Al haber hecho eso, me permitió también encontrar a una nueva Natalia. ¿Sabes que yo estuve investigando un poco, o sea, como para poder tener que conversar acá y que íbamos a hablar, y me parecía mucho como el término, en la parte del posparto, el término baby blues. Sí. ¿Qué significa eso? El baby blues, también conocido en español como tristeza posparto, generalmente, no todas las mujeres, pero a la mayoría de las mamás les pasa porque como cuando tú tienes a tu cría, internamente hay un cóctel de hormonas. Una cosa, pero así, una locura. Uno si estás amamantando es aún mayor. Entonces uno anda más sensible, anda como con las emociones a flor de piel. Es común que en algunas madres se van a llorar por todo y sienten mucha tristeza porque te das cuenta que ya no vas a poder ser la mujer de antes. A algunas les pasa eso, a algunas otras como que se sienten abrumadas con tanta responsabilidad. Hay otras que también están cansadas todo el tiempo porque no duermes, entonces estás más cansada, también lo mismo. Hay más como desgaste emocional, todo te irrita, te da pena, te pone a llorar por todo. A diferencia de la depresión posparto, o sea, está la tristeza posparto y está la depresión posparto. Y la tristeza posparto es muy normal, de hecho es un 80% al 20%, si no me equivoco, más o menos. El 80% tiene depresión posparto. No, baby blues. Baby blues. Sí. Ah, ok. Que generalmente la gente cree que es al revés. Exactamente, yo pensaba también eso. Sí, ok. es porque es normal. Y de hecho, o sea, si ya más allá de las 3 semanas sigues en esto, llama a un doctor porque puede ser, no es que sea, puede ser que sea una depresión postparto. Pero el primer mes, entre las 3 y 4 semanas, si tú estás con esta tristeza, es normal. Bueno, de hecho, yo me acuerdo que mi mamá me contaba siempre esta historia. Cuando recién me tuvo, yo soy su primera hija, después tuvo otra hija más.
que es mi hermana, cuando me tuvo, los primeros 2-3 días tenía como una depresión horrible, lloraba. Y claro, yo soy de Venezuela y entonces ahí hay remedios caseros para todo. Y resulta que mi abuela, bueno, en su amor infinito, le dijo como, bueno, vamos a darle un caldo de paloma. De paloma. Sí, o sea, se supone que era un caldo de pollo, pero como que no consiguieron pollo y le metieron una paloma ahí, no sé qué fue lo que pasó, pero le dieron un caldo de paloma. Y yo, claro, mi mamá, no sé dónde sacaron una paloma, pero mi mamá le dio una locura, peor de como estaba antes. Se sentía por poco que le iban a matar, que yo me iba a morir o que iba a pasar algo conmigo, que le iba a pasar algo a ella. Le dio una locura, yo creo que entre hormonal, entre todo lo que estaba viviendo, entre el caldo, una locura ¿Pero total. ¿tú crees que afectó el caldo? Yo creo que sí, porque la historia que a mí me cuentan, porque claramente yo no estaba ahí, lo que a mí me cuentan es que ella estaba ya triste, pero después de que tuvo esos días de que estuvo llorando, le dieron el caldo y ahí como que explotó. Todo lo que estaba sintiendo ella, que estaba botándolo pero Qué llorando, loco, ahí explotó como con el caldo y le dio que pensó que me iban a hacer algo, que me iba a pasar algo a mí, que le iba a pasar algo a ella, no sé qué. Después como que la acostaron a dormir y ahí, después de que digirió la sopa, ahí como que se Oye, qué calmó. loco, yo no puedo creer que le dieron el caldo de paloma. Es que se ven unas cosas raras en Venezuela que tú no te puedes ni imaginar. Qué locura. Pero claro, eso es el baby blues o tristeza postparto, que es muy normal hasta las 3 o 4 semanas. Después, pasado eso, ya hay que ver a un doctor y Y ver en el qué es lo fondo que le pasa. informarse bien, porque si ellas hubieran estado informadas, claro, en ese tiempo no Nada. había internet ni nada de Nada. esas cosas para informarse, todo era como que según lo que me dijo. Sí, sí. Entonces yo creo que sí, bueno, ahora las mujeres se informan muchísimo más, las mamás, Casi todas. bueno, sí, no generalicemos para nada. Hay unas que siguen escuchando a la mamá o a la suegra o a la tía, Claro. y de repente son cosas muy octogenarias, no actualizadas, con términos actualizados, porque saber es poder. Cuando tú sabes algo que existe y que es normal, tú te relajas. Como, Sí. oh, ya esto es normal, o sea, no me estoy volviendo loca, esto está bien, es normal, tengo que fijarme que no pase de las 4 semanas, y si después de las 4 semanas, la quinta semana sigo así, tendría que ir a ver a un especialista. Entonces, ¿cómo saber, cómo decidir, ok, voy a un psicólogo o mejor voy a un coach? Depende. El coach está pasando esto hoy en día, tengo este problema específico. Coaching ontológico lo que hace es como, yo quiero no sentir, yo quiero poner límites a mi suegra que se mete todo el tiempo. Ok. Ya, ok. Entonces vamos a poner límites a tu suegra, pero para eso tenemos que ir hacia atrás para saber dónde no aprendiste a poner límites. Entonces eso es el coaching. En cambio, la terapia puede durar más tiempo, porque las sesiones que yo hago son entre 4 a 5 sesiones, de repente 6, pero eso, son 6 sesiones. Entonces, en el fondo, si tienes algo concreto que quieres mejorar o eliminar de tu vida, o en el fondo trabajarlo, ahí vas a un coach. Exacto. Sé que es lo que quiero cambiar, sé que algo no está bien y sé que es eso, voy a un coach para que me ayude puntual. O de repente, pucha, no me estoy sintiendo bien, no sé qué es lo que pasa, no estoy disfrutando la maternidad. Bueno, entonces ese es tu tema. Tu objetivo es disfrutar la maternidad. Trabajemos en eso. Y cuando vas a un psiquiatra, bueno, cuando ya estás inhabilitada. O sea, tú ya no estás teniendo la vida que tenías antes, no te estás levantando de la cama. No quieres darle a amamantar a tu bebé, No quieres dar no amamantar, no quieres quieres tomar, comer. no lo quieres tomar, no quieres comer. O sea, si ya te está afectando netamente algo, en ese sentido, a tal gravedad, psiquiatra. Bueno, sí, de hecho hay como esa mala, como eso de que tú dices, voy a ir al psicólogo y la gente, ay, pero ¿por qué estás? Va a ir al loquero. Claro, y en No. el fondo no, porque así como tú te duele la cabeza o algo así, vas al médico, si tienes tus emociones no están funcionando algo bien, vas a un coach o a un psicólogo para que te ayude a poder gestionarla. Exacto. Hay un ejemplo que me gusta mucho, si tú te caíste y te rompiste la rodilla y te sale sangre, y yo voy y me acerco y digo, Ana, anda al doctor. No, si está bien, no pasa nada. Y yo veo sangre, no, si está bien. Entonces es lo mismo, porque uno hace, obviamente que vas a ir al doctor, porque mucha gente hace que están sufriendo, lo están pasando mal y sé que no, si no pasa nada, todo está bien.
No está bien. En el fondo, Pide ayuda. esconder esas emociones es peor. Al revés, eres una persona con coraje por hacer eso, eres una persona valiente por hacerte cargo de tu bienestar emocional y psicológico. De hecho, cuando tú te conviertes en madre, es la segunda crisis más potente que existe en la vida de una mujer. Porque la primera crisis es, ¿sabes cuál es? Ni idea. Todos hemos pasado por esa crisis, hombres y mujeres. La primera crisis vital de todo ser humano. Aunque no seamos madres, o sea, aunque Claro. estemos embarazadas, no sé. La adolescencia. Ah, ok, claro. Sí. Claro, la adolescencia, esa crisis Es una que te crisis. sale a los 15 años. Es una crisis. A los 12, 13. Y pues una locura. Cierto. De hecho, en la adolescencia hay una poda neuronal en tu cerebro. Tu cerebro cambia para transformarte de niño a adulta. Ok. O de niña a adulta, claro, de eso. Entonces, es una crisis. O sea, una crisis biológica, psicológica, emocional, social, espiritual. Tú dices quién soy, quién quiero ser. Es como todo. Nadie nos entiende, todo. Mi hermano decía, todo te huele, todo te hiede. Me encantaba esa frase. Pero es muy loco. Entonces, todo se te revuelve. La maternidad es la segunda crisis más importante que existe en una mujer. Porque en el hombre sí puede ser, pero no tan fuerte como en la mujer, porque hay un cambio hormonal, o sea, hay un cambio biológico de las hormonas, psicológico, social, emocional, espiritual, porque también sé qué voy a hacer, de identidad, político, en cuanto también como el trabajo, como qué voy a hacer, ¿Cómo va a ser si sigo trabajando? Es sigo un trabajando, cambio, todo? pero así monumental. Y eso es súper importante entenderlo. Y existe un término maravilloso que lo implantó o lo acuñó una antropóloga que se llama Dana Rafael en 1973. Es la misma persona que dio a conocer el término dula. Ok. O sea, es una galla que... Ella sabe. Potente, sí, potente. Y fue hace un montón de tiempo. Hace un montón de tiempo. El dula se conoció al tiro y se hizo popular y todo el mundo lo conoce. Pero matresencia es un término que poca gente lo conoce o lo tiene instaurado en su ADN. Ok. Y bueno, se llama matresencia porque es similar a adolescencia. Entonces, matresencia vendría siendo el cambio que sientes en ese momento del embarazo. Es ¿Ocurre durante el embarazo? Es la transformación de mujer Ok. a mujer con hijo. Ah, ya. Entonces ese periodo comenzaría desde que estás embarazada, desde que comienzas, ay, estoy Sí. embarazada, hasta... De hecho, hasta cuando te pones la idea de quiero ser madre. En algunos ok, casos. desde En algunos ahí. casos. Ah, ya. Bueno, en el fondo como desde que se planta la idea en tu mente o te enteras. Exacto. Si no sabías. Sí. Sí, es de sorpresa. Y luego terminaría cuando... Bueno, recién cuando nace o como al año. o así. Esta mujer dice que no termina nunca. Que lo que pasa es como la matresencia es esa crisis que te viene como ese cambio de identidad, quién voy a ser, en qué me voy a transformar, quién soy yo ahora en el mundo, quién quiero ser yo para este hijo o hija nuevamente. Y claro, cuando eres mamá primeriza puede que te venga más fuerte, pero hay algunas mujeres que no le pasa, pero sí le pasa cuando viene el segundo hijo. Eso que me pasó a mí, que yo te conté de que me vino una angustia, yo creo que eso fue una entrada en mi matresencia potente, como quién voy un sentir muy espiritual, como quién voy a ser ahora, en qué me voy a convertir, en qué tengo que dejar atrás, qué me voy a tener que enfrentar, quién soy yo ahora para la sociedad. Claro, ahí fue el periodo de matresencia. Sí, pero también va siguiendo porque hoy en día también tengo que ser como pues, me quedé sin ayuda ahora en la casa, entonces tengo que estar yo cuidando a mi hijo, después lo pongo a dormir en horarios y después tengo que trabajar, entonces es como Dios mío. Poder administrar el tiempo muy bien. Como, o sea, ¿en qué me metí? Pero Sí. lo amo a mi hijo, amo mi vida en este momento, amo mi familia, pero hay momentos que es como, wow, como en verdad no quiero Abrumador, esto. se podría decir. Claro, hay una ambivalencia, que también es parte de la matresencia. Es Ok. una ambivalencia que hay muchas mujeres que se sienten malas madres porque piensan esto, pero es algo totalmente normal, por favor, entiéndanlo. Amas a tu hijo que está aquí riéndose un tío, pero ya son las 10 de la noche, debería estar durmiendo. Claro. Por Me favor, quedo- duérmete. Por favor, duérmete, porque yo no quiero escucharte, pero te amo. Claro. Y eso es normal. Como Es cuando normal. uno igual está con su pareja y te amo mucho, pero me tienes hasta aquí, estresadísima. Esa ambivalencia, o puede tú cuando estás amamantando,
qué alegría y qué fortuna tengo de darle yo el alimento a mi hijo desde mi cuerpo, pero estoy chata, estoy cansada de que yo tengo que estar aquí 1 hora sin hacer nada, porque ¿cachai? Claro. Hay una ambivalencia todo el tiempo. En muchos momentos del crecimiento de tu hijo hay una ambivalencia. Y es lo que está diciendo, que es normal, que la mujer no se tiene que sentir culpable por sentir eso. Claro, y que muchas mujeres se sienten culpables. Entonces, cuando tú conoces el término matresencia y que dentro de la matresencia está la tristeza posparto, está el cambio hormonal, está la ambivalencia, hay una transformación de ti como mujer, hay también como una búsqueda de como quién quiero ser, una búsqueda espiritual de quién quiero ser ahora, quién quiero ser yo, mujer, para esta nueva hija o este nuevo hijo. Todo eso se llama matresencia. Natalia, ya para ir terminando, ¿qué te gustaría decirle a esas mamis que nos están viendo? Si tienes la idea de ser mamá, o estás embarazada, o acabas de tener un hijo, o tu hijo ya tiene 1 año y tiene dientes, yo creo que lo más importante que yo te diría es confía en tu capacidad de madre, confía en tu capacidad de mujer, confía en tu instinto, no te culpes por cosas, eres humana, o sea, no por ser mujer, no por ser madre te conviertes en una superhéroe, eso es utópico, no existe. Y lamentablemente las redes sociales y la televisión y las películas y la farándula idealizan a esta mujer perfecta. Hay fotos de mamá así como, no sé, que acaba de nacer mi hijo y toda pintada, sin ojera. ¿Qué es eso? No existe. Eso no existe. Yo ahora ustedes me ven aquí pintada porque hay una producción detrás. Hay una producción detrás y aparte que es mi momento, dejé a mi hijo con el padre y estoy aquí disfrutando de esta conversación. Y está bien, y eso también les digo a todos ustedes, permítanse equivocarse, permítanse ir descubriendo tu camino como madre. Tener a alguien que te ayude. O sea, sí, ya sea contratar a alguien que te ayude o que tengas la posibilidad de tener a alguien que te ayude, y no por eso eres menos madre. Porque exacto, he escuchado que algunas madres, no sé si sería criticar, pero usemos la palabra criticar, porque tienen nanas y dicen, no, es lo que pasa es que tú tienes nana, entonces sí, todo es más fácil. O no, es que a ti te ayuda tu mamá o te ayuda alguien y por eso es más fácil. Yo creo que no hay que... Nunca es fácil. Claro, exacto. Y no eres menos madre porque alguien te ayude. O sea, no, qué bueno. Qué maravilloso. Bendita a él entre todas las mujeres que tienen esa ayuda. O sea, bacán. Me encuentro precioso. Y aunque tengas ayuda, igual estás siempre con la preocupación de darle lo mejor a tu hijo. Y de tú hacerlo lo mejor posible. Y más bien eso te permite, o sea, pienso yo, que eso te permite poder tener tu espacio para poder respirar, meditar un poco cómo estás haciendo las cosas, darte el tiempo para ti también, hacer lo que te gusta y volver otra vez a estar con tu bebé y poder disfrutarlo. Sí. Y no tener que estar con él por obligación, sí, sino estar con él porque quieres estar y estar en los buenos momentos. Y qué buen punto pusiste ahí, porque yo creo que también eso, como que le diría a las mamás, algo súper importante es permitirte tu tiempo, darte tiempo de tu autocuidado. Y yo una vez hablaba esto con una amiga y me dijo, pero ¿qué autocuidado, qué tiempo de tener si tengo que tener a la guagua todo el rato y que hay que cambiar? Ya, está bien, entiendo, porque los primeros meses es muy difícil. Pero si tienes la ayuda de tu mamá, de una tía, de una hermana, de una suegra, de tu pareja, tú le puedes decir a esa persona que te está ayudando a cuidar a tu hijo o hija, oye, ¿te puedes quedar con él solo 10 minutos? Si estaba amamantando, mira, le acabo de dar leche, ¿te puedes quedar con él 10 minutos? Y en esos 10 minutos tú te vas, mira, te voy a dar 4 cosas que puedes hacer en esos 10 minutos que van a ayudar mucho a tu salud mental. 1, salir a caminar. Si tenéis casa con pasto, sácate los zapatos y los calcetines y pisa el pasto, haz tierra. Eso ayuda mucho a tu salud mental. Algo que a mí me ayudó bastante es el journaling, que es el escribir en un diario. Ah, sí. Escribir, pones en el celular, pon el celular 5 minutos. 5 minutos de escritura. Tim lo pones y partes escribiendo. Si no sabes qué escribir, bueno, mira, yo tengo un regalo hermoso que yo hice un journaling, hice un diario en el que yo te digo todo lo que tú tienes que hacer. Te explico por qué es importante hacerlo y son como 4 o 5 hojas imprimibles que tú las puedes imprimir y las rellenas. O si no quieres hacer eso, copias lo que dice y lo escribes en tu propio diario. En un cuaderno vas a comprar un cuaderno hermoso a tu pinta con un lápiz maravilloso y lo rellenas entero. Ese diario de una matrescente lo vamos a dejar aquí, vamos a dejar tu Instagram y ahí en la biografía van a poder conseguirlo.
Para descargarlo totalmente gratis. Así es, así es. Así. Y son 5 minutos, 10 minutos diarios que realmente notas la diferencia de un antes y después porque es como mi momento de autocuidado. Entonces, bueno, caminar, el paso, hacer el journaling. ¿Qué es lo que es momento? Puedes meditar. Si no sabes meditar, sal al patio también y que te toque el sol en la cara por 5 minutos o quédate mirando una hoja de un árbol por 5 minutos. Aunque suene tonto. Pero si no sabes meditar, En el fondo, conectarte con la naturaleza. Comienza así. De hecho, a mí me gusta mucho las personas que no saben meditar, prende una vela y quédate mirando la llama de la vela por 5 minutos. Eso es meditar. Buenísima esa técnica. Sí, es muy buena porque la vela al moverse te empieza a relajar y solo piensas en la vela. Está buena esa técnica. Y para que sepan, el meditar no es no pensar, sino que es dejar pasar los pensamientos y no quedarse pegado en uno para que no se ponga... La rumiación. Y ya para terminar, ¿qué les dirías a las madres que no hacer? ¿Qué no hacer? No seas una super mamá. No te compares con las redes sociales, por favor, no se comparen con nadie. No te calles si es que lo estás pasando mal dentro de tu cabeza, si te estás castigando. No calles eso, comunícate, pide ayuda si lo estás pasando mal. De hecho, si te metes a mi perfil de Instagram, en el link de la bio está el WhatsApp directo a mi celular, mi WhatsApp personal. O sea, escribe, háblame, yo no tengo ningún problema, yo siempre respondo. O sea, en serio, mejor comunica antes de callar, porque si callas, que ya lo hablamos anteriormente, lo único que vas a hacer es que se empiece a crecer algo que es innecesario que crezca. Muchas gracias, Natalia, primero por ser la primera invitada. Gracias a ti, me encantó. Estamos al principio medio nerviosa, pero empezó a fluir y me encantó. Sí, me sentí muy cómoda. Yo también me sentí muy cómoda, así que muchísimas gracias. Gracias. Por venir. Y bueno, nada, hemos llegado al final del episodio, así que nos vemos en un siguiente episodio. ¡Chao!